Querido amigo, bienvenido de nuevo al curso de Hechos de los Apóstoles. Estamos en ese momento en capítulo 11 y realmente en los primeros versículos, pero como hemos dicho en la clase anterior, capítulo 11, por lo menos los primeros versículos, coincide con la historia de Cornelio y realmente es una maldivisión entre capítulo 10 y 11 porque continúa la historia y el episodio entre capítulo 10 y 11. Como puedes ver aquí en el bosquejo, en versículo 1 al 18, Pedro, después de finalizar todo en la casa de Cornelio, después de todo lo que ocurrió en su casa, la sorpresa de la llegada del Espíritu Santo, él va a quedarse unos días en la casa de Cornelio. Bueno, noticias regresan, llegan a los líderes en Jerusalén y ahora ellos piden a Pedro que él viniera otra vez a Jerusalén para explicar sus actividades. Y es lo que se ve en capítulo 11. Bueno, con eso en mente, vamos a ver lo que pasa. No vamos a leer toda esta sección, entonces si no has leído, por favor, pon en pausa el video, lee el pasaje rapidito y después continúa. Bueno, cuando Pedro llega a Jerusalén, él va a defender sus acciones ante los creyentes judíos, repitiendo los eventos narrados en capítulo 10. Hay mucho repetido, entonces no hay necesidad de incluir todo acá. Pero es interesante que Pedro está defendiendo sus acciones, ¿verdad? Y mira lo que es la acusación. Versículo 3, los líderes creyentes, no estamos hablando de los líderes de judíos, aunque son judíos, no son el Sanedrín o los que hemos visto en el principio del libro, sino ahora son creyentes, son hermanos y hermanas en la iglesia, pero que viene de raíces hebreas o judías. Y su acusación es que, hey, Pedro, tú entraste en la casa de unos hombres gentiles y tú comiste con ellos. ¿Cómo es posible? Y otra vez, es interesante que después de oír noticias de que el Espíritu Santo había derramado sobre los gentiles, que ellos aceptaron la palabra y que ellos se enfocaron en la comida. Pero es posible que ellos no tenían todas las noticias en ese momento. Es posible que ellos no habían oído todo, que simplemente oyeron que Pedro había entrado en la casa. Tal vez tenían simplemente un límite en lo que sabían y por eso Pedro explica lo que ocurrió. Bueno, la acusación es que, ¿por qué entraste en la casa quebrando las reglas que establecidas entre los judíos? ¿Y por qué comiste con ellos? Otra vez, enfatizando, como hemos tocado en clases anteriores, esa conexión y basado en la comida, basado en ese convivio y en la habilidad de disfrutar comunión en el sentido con otros en la mesa. Bueno, Pedro va a responder básicamente así. Dios es responsable por todo. Yo simplemente tenía que obedecer a Dios y algo comparable con lo que se ve anteriormente en capítulos 4, por ejemplo, cuando los apóstoles respondieron al Sanedrín, que tenemos que obedecer a Dios en vez de a ustedes. Y en este caso, él va a decirlo claramente que, mira, no fue la idea mía, sino todo depende de instrucciones de Dios. Y mira conmigo en versículo 17 rápidamente para iniciar ese estudio. Él dice, al fin de su tiempo de explicar, él va a decir, entonces, por tanto, después de relatar todos los eventos, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Y eso es su conclusión, diciendo, mira, todo lo que ha sucedido, y ahora, ¿quién soy yo para ser un obstáculo para Dios? Pero mira conmigo unos detalles. En la página del curso habrá otro documento que puedes descargar, pero quiero revisarlo rápidamente. Yo creo que es notable que en la defensa de Pedro ante los hermanos en Jerusalén, que defiendo a sí mismo, él se defiende a sí mismo
mostrando que esencialmente que Dios está involucrado en cada paso de los eventos. Y quiero mostrar eso brevemente. Dice, por ejemplo, en 10:3 que Dios envió el ángel. En 11 al 16, la visión de Pedro directamente viene de Dios. Entonces, versículo 13, Dios envió la visión y dijo, levántate, Pedro, mata, come. La voz dijo, lo que Dios ha purificado, no, tú lo llamas impuro. El Espíritu ahora, dile a Pedro, hey, mira, 3 hombres te buscan, date prisa, baja, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Si seguimos leyendo, hay la repetición de la visita del ángel. Dios me ha hecho saber. Repetición de nuevo la visita. Estamos reunidos, dice Cornelio, cuando Pedro llega en la presencia de Dios para escuchar todo el que el Señor te ha encomendado que nos digas. Otra vez, mensaje de Dios. Pedro dice, ahora comprendo que en realidad Dios no hay favoritismos. Dios envió el mensaje de buenas noticias al pueblo del Señor, a todos, y él enfatiza esa palabra, a todos. En los versículos siguientes, como puedes ver, Dios ungió a Jesús, Dios resucitó a Jesús, Dios escogió a los testigos, Dios usó los profetas para dar testimonio de Jesús. Entonces, el mensaje del evangelio, todo depende de Dios. Y en versículo 44 al 47 es significante, porque Dios derramó su espíritu sobre los no creyentes, sobre los que son gentiles, sorprendiendo totalmente ambos grupos, yo creo. Entonces, resultando en alabanza, resultando en glorificar a Dios. Y cuando leemos capítulo 11, Pedro continúa con su defensa mostrando, mira lo que Dios ha hecho. La visión, también el Espíritu Santo, la visita, que el Espíritu Santo cayó sobre los que están en la casa. Y él concluye, entonces regresando al pasaje que hemos leído, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Y entonces, así que también los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida, es la respuesta de los que están con él. Algo interesante también para añadir, en capítulo 15, Pedro repite esas historias dentro del concilio, otra vez enfatizando que Dios estuvo involucrado en cada paso. Así la defensa de Pablo aquí es simple. No fue decisión mía. Yo simplemente obedecía a Yahweh. Dios es el que guió a toda esa historia. Entonces yo creo que concluyendo esa parte, yo creo es importante reconocer que esa historia de Cornelio es única. Es algo sumamente importante en el desarrollo de la historia de la iglesia. No cada vez que alguien se convirtió a Dios tenía esta experiencia. Eso no fue lo normativo. Muchos aceptaron la palabra de una forma sencilla, tal como hemos visto en capítulo 2, tal vez con los que se obedecieron al evangelio, escucharon el mensaje, arrepintieron, recibieron bautismo. Creo que eso representa lo que es normativo, pero aquí Dios tenía que intervenir de una forma espectacular para llamar la atención y convencer a los judíos que los no judíos también pueden ser salvos. Y por eso esta historia es muy importante y diferente de las otras historias que vamos a ver en el resto del libro de Hechos, pues porque fue un momento crucial en el desarrollo del evangelio. Y algo notable en eso también, que vamos a ver que si regresamos a Mateo capítulo 16, que Pedro tenía, cuando él proclamó que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, Jesús respondió, dice que tú eres Pedro y tú tendrías las llaves del reino. Yo creo que es significativo que Pedro estuvo presente en Hechos capítulo 2, cuando fue derramado el Espíritu Santo y él proclamó el mensaje, que él fue también en el momento de ir a Samaria, cuando él también llevó
cuando oró y impuso las manos sobre los samaritanos para que ellos recibieran el Espíritu Santo, y ahora también aquí en la casa de Cornelio. Algo interesante para contemplar es que muy probablemente en Cesarea, en el momento que todo está pasando con la casa de Cornelio, es muy probable que Felipe ya está en la ciudad de Cesarea. Si recuerdas en la historia de capítulo 8, después de la historia del eunuco, Felipe empezó de ir hacia el norte y llegó y estableció en Cesarea. Pero Dios quería usar Pedro como un líder especial. Y indudablemente Pedro tenía un rol especial para el desarrollo de la iglesia. Y por parte de lo que dijo Jesús en ese Mateo capítulo 16 y adelante. Pero, yo digo todo eso con un pero. Es significativo también que aunque Pedro tenía un rol muy importante en el desarrollo de la iglesia, todavía él tenía que explicarse y no tenía una autoridad absoluta en la iglesia. Yo sé que en los siglos después del primer siglo, mucho más adelante, había el desarrollo de la jerarquía de la iglesia, que llegó a ser la iglesia católica, hasta lo que es el papado. Y hay teorías que Pedro fue el primer papa y que basado en eso, que él tenía autoridad especial. Y parece basado en este pasaje que Pedro tenía que también conectarse con los demás, que él no está por encima de todos, sino que él también fue parte del movimiento. Tenía un rol especial, tenía un rol muy importante, pero él no estaba por encima de los demás. Él también tenía que explicar lo que pasó. Dios en este caso usó de una forma especial y Dios fue el que fue responsable por los eventos en la casa de Cornelio. Así creo que en cuanto a cómo se ve en el resto del libro de Hechos, Pedro es importante, pero no en un sentido que él tenía más autoridad de los demás apóstoles. Creo que es algo para contemplar y vale la pena investigar más profundamente. Eso simplemente raspa la superficie de ese tema realmente. Bueno, entonces, después del versículo 17, llegamos al versículo 18. Los que están en Jerusalén, los apóstoles, los líderes, dijeron, bueno, entonces ellos glorificaron a Dios, alababan a Dios y aceptaron que Dios ha dado arrepentimiento para vida aún a los gentiles, a los que no son judíos. Entonces, no tienen que convertirse al judaísmo para ser salvos. Algo interesante que si compara esa frase, algo es semejante que en capítulo 5:31, que lo mismo que Dios había dado arrepentimiento a los israelitas también. Entonces es interesante comparar que ahora es para todos. Bueno, entonces así concluye esa historia, pero quiero terminar con unas observaciones y qué aprendieron. Porque todos aprendieron, yo creo, algo en esa historia. Primeramente, Cornelio y su familia. En su caso, el evangelio. Ellos aprendieron cómo ser salvo, de acuerdo con 11, versículo 14, que Pedro llevó un mensaje de que puede llevárselos a la salvación. Y qué importante es eso. Podemos ver en la carugma cómo podemos ser salvos, tener la esperanza de la vida eterna. Pero Cornelio y su casa no son los únicos que aprendieron algo en esa historia. Y creo que Lucas está también tratando de mostrar a su audiencia algo muy importante. Tal como Pedro y los amigos con él y también los líderes en Jerusalén, más adelante en capítulo 11, aprendieron cosas. También la audiencia leyendo Hechos también debe aprender estas mismas lecciones. Número uno, que los gentiles no fueron impuros. No deben llamarlos impuros, inmundos, etcétera. Eso está fuera de lugar. Y también, para Dios, no hay favoritismos. Él está simplemente abierto por cualquier persona que le tema, de acuerdo con esos versículos clave en capítulo 10,
Él está abierto, tiene las puertas abiertas para hacer que cualquier pueda acercarse a Dios. Y 3, la manera que Dios recibió a los gentiles, igual como Dios había aceptado a los judíos, por medio de Jesucristo. No es por medio de la ley, por medio de la circuncisión, por medio de cuidar a las leyes en cuanto a la comida, al sábado, etcétera, sino por medio del Señor Jesucristo. Entonces Dios quería enseñarles, eso es el plan, igual hoy en día, que Dios también va a salvar a todos que se arrepientan, que confían en Jesús, por medio de Jesús y no por las obras, como dice Pablo claramente en Efesios capítulo 2, 8 y adelante. Entonces, para concluir el estudio sobre Cornelio, quiero sacar un par de principios teológicos que tal vez pueden aplicar a nuestras vidas. Seguramente, tal vez tú tienes varios que tú has visto sobre el estudio del capítulo 11 y 10, pero unos cuantos que quiero compartir. Número 1, nosotros, incluyéndome a mí, quienes no vienen de raíces judías, ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza porque soy de las raíces gentiles. Y ahora, wow, gloria al Señor, yo tengo esperanza. Y tal vez eso aplique a ti también. Número 2, hay importancia en comida y la confraternidad en la vida de los creyentes. Creo que eso es sumamente importante y mostrado la importancia que hay de tener convivio entre hermanos en Cristo. Podemos compartir las vidas, compartir la comida, y eso es visible desde capítulo 2 hasta ese momento en particular en que Pedro es hospedado en la casa de un no judío. Wow, está quebrando reglas, pero basado en lo que Dios ha hecho. Y espero que nosotros también podemos tomar muy en serio la importancia de tener convivio con otros creyentes, que eso puede ser parte del ADN de nosotros, de tener interacción y literalmente sentarnos y comer con otros hermanos y hermanas, porque hay algo especial en sentarse y tomar un cafecito con otra persona tal vez. Y lamento que estamos por ese medio en que hay una pantalla entre nosotros y que no podemos sentarnos y charlar y disfrutar comunión. Pero gloria a Dios, espero que tú tienes otros hermanos y hermanas en tu vida con quien puedes convivir y tener interacción regular sobre una mesa, tal vez. Número 3, claramente es dicho que el favoritismo y racismo, etcétera, es prohibido en la iglesia. Dios está diciendo claramente, si tú eres de otro grupo étnico, otra parte del mundo, alguien diferente que no estoy acostumbrado a tener convivio, eso tengo que aprender cómo amar más y cómo abrazar los que son diferentes, los que no son de la misma del mismo pueblo mío, la misma raíz mía, etcétera, porque eso es algo que Dios quiere. Yo creo que eso es algo bello también. Las obras y las limosnas también sirven por algo. Si recuerdas en la historia de Cornelio, él había dado mucho. Él fue un hombre donador. Él fue hasta ayudando a otros, al pueblo. Y sirve por algo, pero no sirve para la salvación. Hermanos y hermanas, amigos, no podemos comprar la salvación. Yo no puedo hacer tantas buenas cosas para merecer la salvación. Pero obviamente Dios reconoce una persona que tiene una actitud de ayudar, de ser generoso. Y si uno tiene el corazón abierto, creo que Dios va a buscar una manera para enviar a alguien, a esa persona, para enseñarles el evangelio. Y creo que en eso. Y enseguida, nuestro Dios es más grande de la imaginación. Yo creo que Pedro nunca esperaba que el Espíritu Santo sería derramado sobre la familia de Cornelio. Y hermanos y amigos, yo creo que frecuentemente Dios va a sorprender a nosotros. Dios es mucho más grande que yo puedo imaginar. Él puede controlar las cosas
y yo no sé qué está haciendo a veces. Entonces simplemente doy gracias a Él, lo alabo y digo, Dios, es tu plan. Yo voy a tratar de seguir lo mejor que puedo, pero frecuentemente Dios va a hacer cosas que completamente me sorprenden. Y finalmente, las creencias muy profundas del corazón no cambian rápidamente. Yo pienso en Pedro y también en los que están en Jerusalén. La idea que un gentil podría ser salvo, eso es algo muy, muy por adentro. Y la idea de las comidas, el sábado, etcétera, eso era muy, muy por adentro de cada judío. Y sería muy difícil de cambiar. Y hermano, en nuestras vidas también hay elementos de creencias prácticas típicas de mi tradición, por ejemplo, de cristianismo, que tal vez no es absolutamente necesario por todos, pero es muy difícil cambiar como yo pienso a veces. Cuando yo aprendo algo en la Biblia aún, es difícil de cambiar. Entonces, con eso en mente, debemos tener bastante paciencia el uno con el otro, porque somos muy, muy lentos para cambiar. Bueno, la historia de Cornelio es una historia fascinante y gloria a Dios que él tenía control, que él mostró a ellos y a nosotros su poder, que él también quería salvar a todo el mundo. Entonces, tal como Lucas está enseñándonos, el evangelio está poco a poco creciendo. Y espero que también el evangelio está creciendo entre tu familia, entre tus amigos, entre tu mundo. Entonces, espero que tengas un buen día. Nos vemos en el video siguiente. Bendiciones.